Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta tarde porque podemos cantar, Señor, tu evangelio. Gracias te damos, Padre, porque podemos leer tu palabra y podemos recordar tu misericordia, Señor, tu justicia. Podemos acercarnos a mirar tu santidad, Señor. ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, Señor? Te alabamos y te bendecimos esta mañana, Señor, y Padre, nos humillamos como iglesia delante de ti esta mañana, suplicando, Señor, que tú sigas obrando en medio de nosotros tu santidad, Señor, que tu palabra de verdad esté esta mañana hablando a nuestros corazones. Padre, suplicamos que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que mora en medio de nosotros, que has prometido para tu iglesia, que por favor esté aplicando a cada uno de nosotros esta verdad para vivificarnos y afirmarnos en la obra que has hecho a través de tu Hijo. Padre, no hay capacidad humana ni intelecto humano que pueda vivificar el corazón del hombre, aun como creyentes, mi Señor. ¿Cuántas veces por el engaño del pecado somos endurecidos o por este mundo, Señor, somos distraídos? Mi Señor, esta mañana suplicamos que tu Santo Espíritu Todopoderoso esté obrando en medio de nosotros con gran poder, esté abriendo nuestras mentes, esté obrando en nuestro ser interior de manera que solamente tú puedes hacerlo. Mi Señor, por favor, concede que tu palabra nos haga ser una iglesia que dé fruto a 100 por 1, Señor. Por favor, mi Señor. Tu palabra es suficiente y tu Santo Espíritu Todopoderoso para hacerlo, para cubrir toda incapacidad e ineptitud que hay en mí, Señor, para ayudar a mis hermanos en la incapacidad para poder mirar tu gloria en perfección en tu palabra. Mi Señor, es tu Santo Espíritu que obra en nosotros y te alabamos por ello, Señor, y anhelamos, Señor, que esta mañana obre con poder, para que, Señor, al terminar este tiempo de adoración a tu nombre, podamos, Señor, saber que no somos los mismos, Señor, que no somos los mismos que entramos esta mañana antes de adorar, que como Moisés cuando estuvo en tu presencia y fue al pueblo, el pueblo podía mirar que había estado delante de ti, Señor. Así anhelamos que tu iglesia pueda reflejar que ha estado en tu presencia y ha recibido tu palabra para poder llevar el evangelio y poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Padre Santo, por favor, obra tu gloria, Señor. Te lo suplicamos por los méritos de tu Hijo. Amén. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Vamos a la primera epístola del apóstol San Juan y vamos a darle lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 10, aunque esta mañana voy a predicar únicamente del versículo 1 al versículo 4. Vamos a mirar todo el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan. Dice la palabra santa de nuestro Dios así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero andamos en luz, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Hace 8 días comenzábamos el estudio de esta primera carta del apóstol Juan y tratábamos de dar un contexto acerca de esta carta que vamos a pasar algún tiempo, si así el Señor lo permite, predicando. Hablábamos acerca de cómo el autor de ella, en su mayoría de la iglesia a lo largo de la historia, ha considerado que es el apóstol Juan. De hecho, es apenas hace un par de siglos que algunas personas empezaron a poner en tela de juicio esto. Pero a lo largo de la historia siempre se ha considerado a Juan el apóstol, o el apóstol del amor, como también es conocido, el hijo de Zebedeo, el autor de esta carta. Y yo espero, hermanos, que a medida que nosotros comenzamos con nuestro estudio de esta primera carta del apóstol Juan, podamos en nuestras meditaciones personales y familiares poder estar leyendo esta carta y también el evangelio del apóstol Juan, porque se darán cuenta que hay muchos temas y mucha similitud en algunas cuestiones que él toma. De hecho, creo que una de las importantes, o quizás no una de las importantes porque hay bastantes, pero algo que es de recalcar es cómo el apóstol Juan tuvo una participación muy particular en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se distingue de los demás apóstoles? ¿Cuál es su relación con el Señor Jesucristo? ¿Cómo interactúa con Él? ¿Cómo ama al Señor Jesucristo? ¿Y cómo se ve esto en sus obras? De hecho, no hablábamos mucho hace 8 días del autor, pero la tradición nos dice que el apóstol Juan parece ser que es el único que no murió siendo martirizado, y es muy probable que él muere pocos años después de que esta carta es escrita. Y para el tiempo en que la carta es escrita, que podíamos decir que era alrededor del año 95, 98 después de Cristo, es decir, al finalizar el primer siglo, el apóstol Juan es un anciano, hermanos. Es decir, es una persona ya avanzada en edad. Yo creo que eso lo vemos incluso en la carta misma. Es decir, el Espíritu de Dios al inspirarlo no ocultó la autoría de la persona. Es decir, podemos palpar lo que el apóstol Juan está hablando por su persona, pero también por la etapa en la que él se encuentra. Esta carta comienza con esta introducción que es fundamental para toda la carta y que incluso pareciera que es repetitiva. Y esto no es algo de que nosotros podamos decir que estuvo mal o dudar. Esto es algo que es completamente intencional. La teología que encontramos en estos primeros 4 versículos es un propósito sumamente importante que después va a estar desarrollando el apóstol Juan una y otra vez. Este tema es fundamental para lo que él va a estar hablando y él va a utilizar por varias razones la repetición. Es decir, no solamente en cuestiones didácticas, no solamente él va a repetir esto por cuestiones de la enseñanza, sino que su manera de ser del apóstol Juan e incluso el trasfondo que tiene el apóstol Juan de su lengua lo lleva a hablar de esta forma. En la meditación yo les mencionaba algo. Consideraran las lenguas de Canaán y estos idiomas, el hebreo, el arameo y el fenicio, poco antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue el tiempo del helenismo, fueron forzados a aprender el griego.
Pero cuando nosotros nos acercamos a la manera en la que el apóstol Juan, que es indispensable para poder predicar la carta, nos vamos a dar cuenta que su manera de escribir es lo que nosotros pudiéramos decir, algo como una transliteración. Es decir, él está escribiendo y hablando un griego, pero literalmente está trayendo las formas y costumbres de su hebreo. Es por eso que cuando nosotros encontramos la repetición y la conjunción y, esta forma de hablar era muy constante en el hebreo. Era una forma muy común de asentar una verdad y un poco distinta a lo que nosotros encontramos de aquellos autores inspirados, en donde su manera de hablar ya es un poco más formal, más estética, quizás no tan repetitiva y quizás con una intención de dar ideas más claras. Pero al apóstol Juan no lo vamos a encontrar así. Él es un hebreo que está escribiendo en un griego común, que está haciéndolo de una manera en la que él ya es una persona de edad avanzada. Y yo sé que me van a entender, perdón, porque cuando nosotros nos sentamos a platicar con personas de edad avanzada, hay una particularidad. Pareciera ser que se esfuerzan en que sus ideas nos queden claras. Sus experiencias no son claras. ¿Y por qué nos percatamos de eso? Porque quizás marcaron mucho su vida y porque quizás nos lo repiten una y otra vez, de una forma o de otra. Y si algunos de ustedes son desesperados, esto no va a ser tan entretenido para ustedes. Pero si a algunos de ustedes les gusta escuchar, es muy particular cómo la gente de edad avanzada y de experiencia experimentada constantemente repiten las ideas y les gusta decirlo una y otra vez. Y parece ser que el apóstol Juan está haciendo esto, hermanos. Él quiere reafirmar algo que es importante para la iglesia y tiene que ver con su trasfondo, tiene que ver por el griego que él habla, pero también por las circunstancias en las que él se encuentra. Es decir, no vamos a ver un pensamiento lineal, no vamos a ver una idea y va a fluir la idea y va a estar hablando de ella, sino que vamos a ver un pensamiento más circular, repetitivo. Da una idea y da más énfasis y luego regresa a la idea y da más énfasis y luego regresa a la idea. Así que si escuchan que repito muchas veces algún punto en particular, hermanos, es porque es la intención de la carta. Y eso es para nosotros de beneficio, porque eso nos ayuda a entender con claridad lo que el apóstol Juan está diciendo. Este prefacio que encontramos en el versículo 1 al 4 nos enseña que el mensaje número 1 tiene una identidad apostólica. También nos enseña y nos describe qué es el mensaje que él trae. De hecho, eso lo podemos ver en el versículo 1 y en el versículo 3. Y el versículo 2, en la manera en la que está separada nuestra traducción, se pudiera considerar como un paréntesis, es decir, una explicación un poquito más amplia de un punto en particular que ahorita vemos. Finalmente, desde la parte del versículo 3b hasta el versículo 4, encontramos el propósito del mensaje apostólico que él tiene. Y esto que les acabo de decir, lo va a repetir en toda la carta y lo va a ampliar y va a dar más detalles para los receptores de esta carta. Así que, si quieren anotar, los 4 puntos que vamos a ver esta mañana es el mensaje del apóstol Juan, la importancia del mensaje, la fuente y fundamento del mensaje y el propósito del mensaje. Estos son los 4 puntos que quiero esta mañana que nosotros podamos profundizar para después, hermanos, poder llevarlo a las aplicaciones para nuestra iglesia. ¿Cuál es el mensaje que el apóstol Juan trae para
los receptores de esta carta, para aquellos a los que les está escribiendo? Bueno, dice el versículo 1, lo que era desde el principio, y va a continuar con estas expresiones, lo que hemos oído, lo que hemos visto, y más adelante en el versículo 3, dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos. Y aquí, hermanos, es el primer momento en el que nosotros nos debemos de detener. Y debemos de considerar por qué el apóstol está diciendo lo que desde el principio, lo que hemos visto, en lugar de decir al que hemos visto, al que hemos palpado o al que hemos oído. ¿Por qué el apóstol Juan está utilizando particularmente esta expresión, esta partícula, o olvidé cómo se llama esto, el lo que en lugar de el que? ¿Por qué este pronombre relativo está siendo utilizado? Tenemos que preguntarnos, porque él está hablando de al que vieron, al que palparon, pero él no lo dice al que o el que, él dice lo que. Así que inmediatamente nosotros debemos de entender que hay algo más aquí que el apóstol Juan está diciéndole a los receptores de su iglesia. Es decir, el mensaje que les estoy transmitiendo, o como dice, lo que os anunciamos, es algo más que solo una persona. Es una persona, por supuesto, es la persona del Señor Jesucristo. Pero lo que os anunciamos no solo es la persona, es su obra y lo que Él anunció. Y hermanos, ustedes se van a dar cuenta por qué el apóstol Juan no está utilizando cualquier forma de expresión o está utilizando solamente palabras más para llenar y hacer más elocuencia. Él está diciendo con claridad que el mensaje que nos anuncian tiene que ver más que solamente con una persona, sino con su obra y con lo que él anunciaba. Es decir, por eso él menciona lo que era desde el principio, lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado, eso os anunciamos. No solamente les estamos hablando de una persona histórica, no solamente estamos mencionando eso, sino la obra perfecta, consumada de esta persona. Es decir, y me voy a adelantar un poco más, hermanos. Este mensaje tiene que ver con la manifestación del Santísimo, del Eterno, de lo que normalmente se ha conocido por la expresión del apóstol Juan, el logos, la palabra, lo que era desde el principio. Esto es lo que os anunciamos. Y hermanos, yo sé que estoy siendo muy repetitivo, pero con eso ustedes y yo deberíamos de poner en consideración si la importancia de lo que Él está anunciando es de suma importancia también al día de hoy para su pueblo como lo es para Él. Eso es lo primero que tú y yo deberíamos de considerar antes de avanzar en nuestro estudio en esta carta. Es este mensaje y esta persona y todo lo que Él anuncia y lo que Él hizo tan precioso como lo es para el apóstol Juan, que está dispuesto a enfatizar este mensaje como lo hace. Porque Él está expresando que lo que Él está anunciando es la manifestación del Santísimo, de lo que se ha revelado. Y nosotros, al pasar al primer versículo, nosotros tenemos que traer a mente que ahí hay un eco de lo mismo con lo que el Evangelio de Juan comienza. Él dice en el Evangelio, capítulo 1, verso 1, en el principio el verbo era con Dios y el verbo, en el principio era el verbo con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. O la palabra, o en el original, el logos.
Y lo que Juan está diciendo en Juan 1:1, y ahora está haciendo un eco en Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 1, no es sino la misma idea que cuando nosotros vamos al principio de las Escrituras. En el principio. Así que, hermanos, Juan está poniendo un fundamento de este mensaje. No es novedoso, no es solamente para ustedes. Este mensaje ha existido desde el principio. Este mensaje nos retoma y nos debe de llevar no al principio de un libro, sino al principio de la creación y del propósito por lo cual la creación fue hecha. Ese es el énfasis que Juan está queriendo hacer sobre sus lectores. Y hermanos, es sumamente importante para nosotros que podamos comprender el énfasis del apóstol Juan al decir lo que era desde el principio. Es decir, no les vengo diciendo algo novedoso. No tuve una visión en este momento. No estoy tratando de inventar algo que no está testificado, como lo dice él, lo que hemos visto por los apóstoles. No es algo que está tratando de ser sensacional, atraer al oído y su comezón de oír. No es una cuestión filosófica que te entretenga. No es algo que va a traer un poquito de show para tu vida. Es un mensaje que ellos han visto, han palpado, han contemplado. Pero es el mensaje que ha existido antes que las cosas existieran. Así que, de primera instancia, las personas que están oyendo esto, y tú y yo, debemos de considerar que este mensaje es prioritario y subordina las cosas que fueron hechas. Es decir, hay un mensaje en el principio, y ese principio está por encima de que incluso tú y yo fuéramos creados, hermano. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? ¿Por qué no está tratando de hablar de manera sentimental? No está hablando de manera especulativa. No está hablando de manera filosófica. Él está hablando, como lo dice el apóstol Pablo, no con señales ni sabiduría humana, sino Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, quizás tú y yo digamos, pero ¿por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanta importancia en esto? Bueno, ese es mi siguiente punto. ¿Por qué es importante lo que él está diciendo? Bueno, quiero decírtelo, lo dice ahí mismo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, tocante a la palabra de vida. Nuevamente, esa es la manera en la que Juan lo llama en su evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. Y quizás no consideramos buena noticia porque no entendemos la importancia de la palabra de vida manifestada para una humanidad que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiero recordarte algo. Adán y Eva desobedecieron el pacto de obras. ¿Y sabes qué vino inmediatamente? Juicio y misericordia. Porque vino juicio sobre el ser humano. ¿Qué pasó inmediatamente? El ser humano, Adán y Eva, fueron quitados del lugar especial de la presencia del Señor. Y les fue anunciado que entonces ahora iban a morir. Pero tú has pensado por qué no murió exactamente en ese momento y toda la humanidad en ese momento desapareció. Porque no solamente se encontraron con el santísimo juicio, sino también con el santísimo que hace misericordia. Y este santísimo Dios
que tuvo misericordia de los hombres, entonces promete más adelante, después de que el hombre cae y se estropea en su totalidad, no pequeñamente. El hombre no se estropeó pequeñamente, hermano y amigo. El hombre no se afectó poquito. El hombre se estropeó plenamente al rebelarse contra su creador. Y por tal razón fue sacado del huerto del Edén y le fue dada sentencia de muerte. Pero ahora Juan está diciendo, ante la luz de la sentencia de muerte, que el verbo, la palabra de vida es anunciado. Entonces tú y yo debemos de contrastar algo. En el principio existía el verbo de vida, la palabra de vida. Luego el hombre es creado, el hombre peca y el hombre cae de la gracia de Dios. Tú y yo no meditamos muchas veces en eso, pero nos estropeamos por completo. La humanidad se arruinó por causa de su pecado y de la santidad de Dios. Y está diciendo que la esperanza, esa mala noticia, la vida, ha sido manifestada. Y eso es lo que les está anunciando. Quiero decirte algo, yo no sé si estás viendo, pero la única esperanza genuina para ti, para mí, para mis padres, para nuestros hijos, para sus descendientes y para toda la humanidad, sea en México, en China, en cualquier lugar, en cualquier isla donde haya un hombre que respira, es el verbo de vida que se manifestó. Y eso es lo que Él quiere dejar claro. Eso es lo que os anunciamos. Esta es la importancia de este mensaje. Que Jesucristo, al que Él vieron, al que ellos palparon, al que ellos contemplaron, no solamente trae un mensaje de vida, es decir, no solamente es un salvador más, no solamente es un intelectual más, no es solamente una persona de que admirar, como dice la religión musulmana, no es un mediador, como dice el catolicismo romano. Es Jesucristo, la vida misma que se manifestó. Es decir, hay una exclusión en este mensaje, aunque esto incomode a cualquier otra religión y a cualquier otra secta, necesita ser incomodado, porque la esperanza de ellos no es en otro profeta, no está en otro apóstol, no está en otras sensaciones, está en este verbo de vida que es Jesucristo. Esto es lo que necesita la humanidad. Y sí, el apóstol Juan a su edad avanzada está diciendo, este mensaje es excluyente. No solamente Jesús predicó la vida, Él es la vida. Él es la palabra de vida manifestada para los seres humanos, esperada por los judíos, generación tras generación tras generación, hasta que sus ojos pudieron ver el cumplimiento, como Juan. Esta es la importancia. De hecho, esto lo deja muy claro Juan en su evangelio. Él no solamente anuncia la vida, Él es la vida misma. Le dijo a la samaritana, si tú bebieras del agua que yo te ofrezco, no tendrías sed jamás. E inmediatamente, como todos nosotros, empieza a hacer comparaciones. Pero bueno, es que yo he escuchado esto y este pozo nos los dio este hombre que está en la palabra de Dios. Y el Señor Jesús le dice, no. Yo soy el agua de vida. Jesucristo no solamente anuncia la vida, no solamente anuncia la salvación, sino Jesucristo es Él mismo la vida eterna y comunica vida a su pueblo. Y voy a decir este tipo de palabras que quizás no estamos acostumbrados, hermanos, y que nos va a costar mucho trabajo por causa de la traducción al español. Pero Jesucristo, siendo la vida misma,
haciéndose hombre, siendo la palabra de vida y haciéndose hombre, Él mismo comunica, Él mismo transmite vida, Él mismo da vida. De hecho, Juan quiere que le quede claro a estos oyentes: la vida fue manifestada. Esta vida que no solamente es proclamada por el Señor Jesucristo, sino que es encarnada, fue manifestada. La vida misma fue manifiesta. Sus ojos la vieron. El Dios trascendente, hermanos, del que hemos hablado, el Dios que trasciende el tiempo, el espacio, el Dios que es amor, justicia, luz, verdad, el Dios que no se contradice, que no está sujeto a pasiones, el Dios que no cambia, el Dios que controla todas las cosas, soberanamente las ordena, el Dios que sabe absolutamente todo, que lo llena todo y en todo, que está en todo lugar, en todo momento, plenamente. Este Dios glorioso que se manifestaba de diferentes formas en el Antiguo Testamento, como dice el autor de Hebreos, ahora se ha manifestado. La vida misma se manifestó a los hombres. Tomó un cuerpo. La palabra no solo ha existido desde el principio, sino que se ha manifestado en el tiempo y en el espacio. El Dios que trasciende todas las cosas, el infinito, el inmutable, el todopoderoso, se ha manifestado en algo que la creación limitada como tú y como yo, y afectada por el pecado, pudo ver, pudo oír, pudo palpar. ¿Has considerado que el trascendente Dios en algún momento decidió ser partícipe de lo que Él creó como el tiempo y el espacio? Cosas que a ti y a mí nos limitan. Y Él quiso hacerse partícipe de esto y manifestarse en tiempo específico y en espacio específico. La vida, dice un teólogo, la vida estaba escondida en Dios, pero ahora ha sido revelada claramente en Cristo. Por cierto, tengo que recordarte, lo que tú y yo merecemos es muerte. Y lo que todo mundo a nuestro alrededor merece es muerte. Y lo que domina este mundo es muerte. Generación a generación después de Adán, muerte, 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 muerte. Hablen el idioma que hablen, adoren lo que adoren, tienen la muerte segura. ¿Y sabes qué se ha manifestado? Lo que solo estaba en Dios: la vida. Lo que el ser humano necesitaba, el yo soy, se ha manifestado. Y el apóstol Juan quiere dar un mensaje importante. Esto no es una idea subjetiva. Esto no es una cuestión en la que solamente puedan vanamente filosofar si pasaría o no pasaría, como constantemente lo hacían los filósofos de su época o anteriores, Aristóteles y Platón. Esta realidad, dice el apóstol Juan, que en conjunto con los demás, ellos lo oyeron, ellos lo vieron, ellos lo contemplaron y sus manos lo palparon. Es decir, ellos no necesitan decir, como dicen las sectas en toda la historia, tuve un sueño que tú no has tenido. Y en ese sueño a mí me decían algo que tú nunca has visto. Él está diciendo, no, esto no es una cuestión mística. Esto es una realidad objetiva. Nosotros los apóstoles lo vimos, lo escuchamos. De hecho, quiero decirte algo, lo palpamos y contemplamos su gloria. No solamente él fue un espectador, no solamente lo vio de lejos, no solamente escuchó su mensaje, sino que él experiencialmente, verdaderamente, realmente lo palpó con todos sus sentidos, se sentó a sus pies, anduvo en la barca con él, vio su santidad, vio cuando Pedro dijo, apártate de mí, Señor. Vio cuando la manifestación de la santidad del Hijo de Dios se manifiesta y Pedro se atemoriza, y ahí está Juan observando,
palpando, contemplando la grandeza de aquel que controla los peces, para decirle a Pedro: mira lo que tú no has logrado, echa las redes. Él lo miró. Él miró de cerca al Señor. De hecho, quiero decirte algo. ¿Has considerado que este hombre está hablando y al mismo tiempo que está afirmando a creyentes y derribando un montón de absurdos engaños que no causan sino muerte? Fue aquel que se recostó en el pecho del Señor. ¿Has considerado que él que dijo que ha palpado, pudo palpar después de su resurrección aquel que fue perforado? Objetivamente él lo vio, lo escuchó, se sentó a sus pies, lo miró orar, lo miró ir, lo miró en la transfiguración. Él observó el poder del Altísimo descendiendo sobre él, escuchó la voz decir: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. A él oír. Este es un ser humano que está escuchando y mirando al Hijo encarnado, a Jesucristo, Jesús de Nazaret, que se ha manifestado, que fue rechazado por sus hermanos, puesto en duda por sus familias, por los principales maestros y sacerdotes. Y él lo observó. Él sabe que lo que está anunciando es un hecho real y histórico, que no existe comparación en todo el mundo, en toda la historia. Él lo palpó, él lo vio, él lo escuchó. Sus oídos que Dios le dio lo oyeron, sus ojos los vieron. Él está diciendo: yo he sido verdaderamente partícipe de que un montón de engañadores están tratando de decir que no vino en carne, que no era Dios y que no era hombre. Yo lo vi. De hecho, tú y yo tenemos que reconocer, está escribiendo el último de los testigos que estuvieron con él. Porque después de ahí, como decía un hermano, todos los demás somos como le dijo a Tomás, creo que es Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Él sí lo vio. Él vio cuando sus discípulos lo dejaron. Él vio cuando lo levantaron. Él vio cuando lo sepultaron. Él vio cuando lo resucitaron. ¿De qué me están diciendo que no es verdad? Él vio manifestar su poder. Él vio a aquel caminar sobre las aguas. Él vio cómo le respondía a los principales maestros de su época, cómo aquellos se sentían avergonzados ante su sabiduría. Dice el versículo 2, que es el paréntesis de este mensaje: porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La palabra de vida, la vida que estaba con Dios, el Hijo de Dios, como después es llamado, fue manifestado. No les estamos hablando de un hombre que hizo solamente grandes comentarios. No solamente era un hombre sabio como Salomón. Esta es la sabiduría encarnada, como dice el libro de Proverbios, que estaba con el Padre y que se ha manifestado. Esa yo la vi, dice el apóstol Juan. Y esta nos anunciamos, la vida eterna. Por cierto, regresa al principio: el hombre que pecare morirá. Pero ahora, ¿qué es lo que él vio? La vida eterna. Se ha revertido el caos del pecado porque la vida se ha manifestado. El orden que causó
el desorden que causó el pecado y que trae como consecuencia la muerte, ahora se ha anunciado la vida. Pero no es una intención subjetiva, no es solo una visión, es una realidad. Es Jesucristo, lo palparon, lo vieron, caminó con él, lo escuchó, lo miró, lo vio resucitar. Y este es el que anuncian. Ahora, ¿por qué, hermanos? Es sumamente importante que tú y yo entendamos que la persona de nuestro Señor Jesucristo, su obra y su mensaje es tan importante de que lo hemos recibido de los apóstoles con toda objetividad y con toda claridad. Tú y yo debemos de entender que esta es una verdad por la cual la iglesia tiene que luchar y tiene que esforzarse y tiene que cansarse. Mira, algún día le pregunté a un hermano que estudia demasiado, hablando acerca de la necesidad de estudiar y el propósito de estudiar en seminarios y saber griego y hebreo y estas preguntas que todos en algún momento se hacen: ¿para qué tantas horas y desvelo y cansancio? ¿Y para qué tantos libros difíciles y lógica y todo esto que cansa y gastos, libros, mensualidades, etcétera? ¿Para qué tanto? Por una sola razón: poder conocerle mejor y predicarle a él. Ese es el propósito principal. Este es porque, hermanos, el mensaje de Cristo es sumamente importante según este texto. Dicen los apóstoles, dice Juan, que en conjunto con lo que él vio con los apóstoles, tiene un propósito. Dice, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y tú y yo hemos leído esto cientos de veces y dirás: oye, hermano, pero eso no suena tan trascendente, no suena tan trascendente como tener 3 empresas, quizás una casa en cada país, no suena tan trascendente como tener 15 doctorados, no suena tan trascendente como ser el principal jefe de una corporación global. Bueno, quiero decirte algo. Aquellos que soberanamente tuvieron la gracia de ver la vida manifiesta, dice que entender este mensaje con toda claridad nos hace partícipes a ti y a mí, que venimos 2000 años después de que ellos vivieron, de ser partícipes de lo que ellos son partícipes. Y yo sé que a lo mejor, como vemos esta palabra comunión, no tiene mucho sentido, porque es, bueno, ¿cómo puedo tener comunión si yo no estoy con ellos? Y es una palabra que tú y yo tenemos que empezar a considerar con mayor detenimiento. Porque él está diciendo que ellos, nuestra versión dice, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo. La palabra original ahí es una palabra que es más profunda y es muy rica en el Nuevo Testamento. Es una palabra que tiene una connotación que tú y yo tenemos que detenernos a entender con mayor profundidad. De hecho, decía un hermano, traducir esta palabra, tan solo comunión, se queda corto en lo que los apóstoles han querido venir diciendo en todas sus epístolas. Porque comunión solamente es un significado de todo lo que esta palabra está tratando de transmitir en el original y por lo cual fue utilizado. Por ejemplo, nos enseña esta palabra como ser partícipes, como compartir, como asociarnos, como contribuir, como tener una unidad activa. De hecho, viene de una palabra que su raíz quiere decir tener en común, cosas en común. Y voy a poner un ejemplo. Tú y yo tenemos en común el idioma.
Eso nos hace partícipes de que ahorita lo que yo estoy hablando tú lo puedas entender, después terminamos, nos podamos sentar, podamos platicar y seguir hablando al respecto, porque tú y yo podemos ser partícipes de lo que estoy diciendo y tú a interactuar conmigo y poder conocernos y poder ser partícipes y compartir de lo que estoy hablando. Pero si en la puerta entra una persona que es de rasgos orientales y no habla absolutamente nada en español, va a tener muy poco o casi nada en común en que él entre y se siente y me escuche. Y no vamos a poder compartir nada cuando yo termine. Y muy seguramente no vamos a poder ser partícipes de nada de lo que yo fui edificado porque él no entendió absolutamente nada. Eso es lo que la palabra original está tratando de transmitir. Que las personas participan juntamente de una misma realidad. Y el apóstol Juan está diciendo que el entender lo que ellos vieron, palparon, escucharon, contemplaron y después vuelve a repetir es extremadamente esencial para que podamos nosotros también ser partícipe juntamente con ellos de la realidad de haber visto manifiesta la vida que desde el principio existía y que en un periodo particular de tiempo se manifestó. Es decir, entender la obra y el mensaje y la persona de nuestro Señor Jesucristo, según los apóstoles, es sumamente esencial para que también nosotros podamos ser juntamente partícipes de la realidad de la vida manifestada a hombres caídos que merecemos la muerte. ¿Qué significa? Que nosotros podamos ser partícipes y tener comunión de la realidad de estar con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. De la verdad, de la verdadera participación de los creyentes, de lo que ellos participaron con el Padre y con su Hijo Jesucristo, como también lo dice él en el Evangelio según San Juan. Por cierto, lo contrario, la antítesis de esto es lo que la maldición del pecado causó. Yo no sé si has considerado que el pecado ha hecho enemistad entre Dios y los hombres, como lo dijo el profeta. Que por causa del pecado Adán y Eva fueron sacados del huerto donde el Espíritu de Dios se paseaba y donde ellos tenían comunión y participación de la Divina Trinidad sin sentir vergüenza, donde podían adorarle y servirle en plenitud, y se pierde por el pecado y viene la maldición y sigue avanzando la maldición, mas la promesa fue dada. Pero observamos que el pecado ahí sigue y que las consecuencias de la maldición de haber desobedecido se siguen viendo por todos lados. Muerte, muerte, separación del santo Dios de los hombres. Lo contrario a lo que el mensaje que los apóstoles están dando, y Juan en particular, les está diciendo, es importante que ustedes sepan esto, para que puedan ser partícipes de lo que nosotros hemos visto, oído, palpado, de que aquel que tenía la vida desde antes de todas las cosas se manifestó. Y ahora podemos ser partícipes. Es decir, de aquel que vino a revertir lo que el pecado ha hecho. O como lo dice el apóstol Pablo, de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza, hay un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre, de todos, en quien sobre todos y a través de todos y en todos. Y si esto tú consideras que no es suficientemente importante y trascendente para la humanidad entera, el apóstol termina esta introducción diciendo algo importante, para que su gozo
sea completo o sea cumplido. Para que el gozo de ustedes creyentes sea cumplido, es necesario que entiendan en su pureza, en su excelencia, en su majestad, que el Verbo vino, lo que Él hizo y lo que Él proclamó, para que puedan ser partícipes, dice Él, de lo que ellos fueron partícipes, de esta comunión genuina con el Padre y con su Hijo. Esto va a hacer que su gozo sea cumplido, sea completo, sea pleno, sea total. Un gozo que surge de la participación con Cristo, de la vida que comunica a Cristo a los suyos y de las bendiciones que de Él recibimos. No es subjetivo. Él está hablando como un anciano que ha visto morir a los otros discípulos, muy probablemente torturados de maneras muy difíciles. Así que el gozo por lo que Él está diciendo no depende de las circunstancias, no depende de los sentimientos, sino de una realidad objetiva, que el verbo de vida, que era desde el principio, se ha manifestado a los hombres. Una realidad que es más amplia de lo que nuestros ojos normalmente alcanzan a ver y nuestros sentidos alcanzan a percibir, del sufrimiento y el dolor y el gemir de un mundo caído. Hay una realidad que puede hacer al creyente que su gozo sea completo. Un gozo que está fundamentado en nuestra unión con Cristo y la vida que Él comunica a los suyos en plenitud por medio de su mensaje como el Hijo de Dios que se hizo hombre, Jesucristo. Y es completo y es estable, porque este gozo proviene del Santísimo Dios. De hecho, es lo mismo que dice David cuando está orando: vuélveme al gozo de tu salvación. Así que tú y yo tenemos una verdad mayor puesta en esta carta, por la cual vale la pena perseguir en esta vida. Más que el dinero, más que el reconocimiento, más que cualquier otra cosa. Ahora, si todo eso lo persigues con el único propósito de, como dicen los apóstoles, conocer más a Cristo y a este crucificado, hazlo hasta que te canses. Si lo que haces, lo haces con el propósito de conocer más la vida que fue manifestada, sea lo que sea tu oficio, sea lo que disfrutas, sea lo que el Señor te ha dado, hazlo, pero hazlo en serio para que puedas conocer y tu gozo sea cumplido. Porque podemos concluir, hermanos, que comprender el mensaje del testimonio apostólico es comprender correctamente la revelación de Dios manifestada en el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y sabes algo? Esta iglesia necesitaba afirmarse en esta verdad, porque había mucho engaño que se había metido en medio de ellos y que les estaba robando el principal propósito que puede mantener a un creyente vivo. Esto nos permite participar juntamente con los apóstoles de aquello que ellos experimentaron. La bendición que nos fue quitada por el pecado, la bendición de tener una comunión íntima, un disfrute, una participación, la comunión con el Dios triuno en Cristo. ¿Y sabes algo? Esto constituye la plenitud de vida. Esta es la realidad del ser humano. Este es el principal propósito y objetivo que toda persona debe de perseguir, sea padre, sea madre, sea hijo, y en toda su vocación. Ahora, ¿cómo aplicamos esto, hermanos?
Pues ya lo he dicho. Hay una necesidad imperante para cada persona que le ha sido revelado el Evangelio. Y esta necesidad que está por encima de todas las cosas y subordina absolutamente lo que tú y yo hacemos, sea estudiar cómo ser buenos padres, cómo educar buenos hijos, cómo ser un buen trabajador, cómo ser un buen hermano, una buena hermana, cómo ser un buen pastor, cómo ser un saludable hermano, etcétera. Sea la vocación que sea, está subordinada a la necesidad de poder conocer la pureza del Evangelio, su fuente y su esencia. Es decir, que tú y yo tenemos la gran necesidad de usar todo lo que Dios nos ha dado para poder llegar a su palabra y poder profundizar y poderle rogar y suplicarle que podamos mirar más a Jesucristo en todo su esplendor, en su mensaje, en su gloria, en su manifestación, en su victoria, en todo lo que Él hizo. Tú y yo queremos estudiar, hagámoslo para conocer mejor a Cristo. Tú y yo queremos ser mejores padres, hagámoslo para conocer mejor a Cristo. Esforcémonos, hermanos, porque el beneficio de esto supera a todo beneficio que esta gran Babilonia puede engañarnos y decirnos, mira cuán atractivo es. Como lo veíamos en el libro de Zacarías, mira estos jardines, qué preciosos son. Mira estas riquezas, cuán satisfactorias son para tu corazón. Nada de eso satisface el corazón del hombre. El gozo es cumplido, es pleno, es total. Y yo sé que tenemos temor hasta decir esto por de algunos lugares en donde hemos salido, pero quiero decirte una verdad. Sí, el ser humano fue con el propósito de disfrutar a su Dios, de gozarse en Él, de tener plenitud en Él. Y no hay plenitud para el ser humano fuera de Cristo, no la hay. Ve a un reclusorio, ve a la gente que está muriendo en drogas, ve a un hospital. Date cuenta, nunca se satisface el alma humana, porque el gozo del ser humano solamente puede ser cumplido en Cristo, en la vida que fue manifestada a los hombres. Así que tú y yo tenemos una necesidad. No acercarnos a la Biblia para poder llenar nuestras mentes de intelectualidad y de poder decir, oh, ya memoricé todos los libros, oh, he estudiado todos los teólogos, sino de conocer a Cristo y poderlo llevar y anunciar a Cristo. La gente necesita escuchar de este Cristo, la iglesia necesita escuchar de este Cristo. En los tiempos del apóstol Juan, la iglesia tenía una necesidad imperante. Y era que conocieran lo que ellos habían visto, sin adulterarlo, hermanos, sin adulterarlo, sin necesidad de aquellas revelaciones especiales o aquellos sueños particulares que contradicen enteramente la palabra y la verdad. Por eso hay gente engañada afuera. Porque la iglesia está demasiado entretenida en todo menos en conocer a su Señor a sus pies, en sentarse a su pecho y escucharlo y decir, mi Señor, aquí estoy. Sea que viva o sea que muera, déjame conocerte más y llevarte el mensaje a todos aquellos que necesitan. Personas que son engañadas pensando en el poder legítimo y poder no legítimo. Personas que son engañadas a través de la droga, de las riquezas, de todos los pecados. ¿Y saben qué necesitan escuchar? Que hay una plenitud para el hombre. No somos tú, no somos yo. Es aquel que se manifestó, es Jesucristo. Y la iglesia tendría que desgastarse y desperdiciar todo lo que tiene por una sola verdad: proclamar a Cristo. Hermanos, necesitamos seguir meditando en todo en lo que tú y yo hemos sido bendecidos al ser partícipe de lo que los apóstoles han sido partícipes. Nuestra mayor bendición es que el rostro de nuestro Señor ya no está en contra de nosotros. Es que el rostro de nuestro Dios ya no se oculta. Y no estoy hablando de un Dios étnico, mi hermano.
Estoy hablando del soberano que creó los cielos y la tierra, que rige todo ser humano, que todo ídolo y toda secta se dobla delante de él. Estoy hablando de este Dios que es trascendente, y ahora tú y yo podemos ser bendecidos en ir a lo privado y conocerle, en meditar al respecto de él, en acercarnos a su palabra y decir: no más la droga, no más la fornicación, no más el orgullo, no más la jactancia. Vienen estas luchas horrendas de lo que era por causa del pecado, pero una sola cosa quiero, es a Cristo. Ese es mi plenitud, sea que viva, sea que muera. Ese es el llamado de la iglesia, hermano. Porque ¿sabes algo? De esta verdad, la iglesia va a dar fruto. De que es plena y completa totalmente en todo lo que ha recibido en Cristo. Que hemos sido bendecidos completamente, de que somos partícipes de lo que los apóstoles vieron. O solo medita, ¿por qué ellos pudieron morir como han muerto? Pero tú y yo, al día de hoy, híjole, no, ¿cómo voy a negar unas horas de dormir o una buena comida por ir a predicar? Híjole, híjole, no, es que me voy a cansar. Ay, no, es que no tengo una agenda tan ocupada que no tengo tiempo para proclamar a Cristo. No se vayan a burlar mis compañeros de trabajo. Pero tienes a los apóstoles que tuvieron esta participación con Cristo, esta comunión, que estuvieron dispuestos a dar su vida, porque su vida era plena en Cristo. Así que tú y yo debemos de meditar un poco más, hermano, en todo lo que el Evangelio es para nosotros y aferrarnos a esta verdad por una razón. Esta es la verdad y la fuente de nuestro gozo. Un gozo que está por encima de cuando tú y yo perdamos un familiar. Un gozo que está por encima de nuestras enfermedades y padecimientos. Un gozo que está por encima de nuestras debilidades. Cuando te sientas a leer las Escrituras y ves cuán difícil te es, y ves en tu mente la lucha y la realidad del pecado, y cuando dices: sí, voy a estudiar, y viene como una multitud de caballos a destrozar ese momento, y el momento más difícil es cuando quieres conocerle y orar. Tú debes de recordar que esa es la fuente de tu gozo. Cuando las dificultades vienen, cuando tu pecado hace luz y te hace caer, cuando ese pecado está siendo demasiado brillante en tus ojos y tú sabes que no debiste ver, no debiste oír, no debiste decir, no debiste hacer. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué? Mira el gozo de estar en Cristo. Recuerda la plenitud de los apóstoles, de las cuales somos tú y yo partícipes, porque el Verbo se hizo carne. Cuando el pecado en tu familia esté latiendo fuertemente y queriendo mostrarlo en tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, en todos lados, mira que el Verbo de vida se hizo hombre. Mi hermano, tú y yo tenemos que recordar esto constantemente, porque ¿sabes algo? Allá afuera, ahorita está el mundial. Y después viene el intelecto, y luego viene la inteligencia artificial, y luego vienen las empresas, y luego vienen un montón de cosas. ¿Sabes para qué? Para que cuando tú y yo nos dimos cuenta, ya pasaron años. Y tú y yo no pudimos ser utilizados para servir al Señor. Porque lo más sencillo es lo que la iglesia está olvidando. Y ese es Cristo, el Verbo de vida manifestado. Así que tú y yo debemos aferrarnos a esta gloriosa verdad, que lo que los apóstoles vieron, palparon, oyeron, contemplaron, esto es lo que anunciaron. La vida que estaba con Dios se manifestó, el Hijo se hizo carne, su mensaje, su obra es nuestro mayor tesoro.
Ya no tengo tiempo, pero tan solo considera lo que Cristo dice al respecto de este mensaje, como una perla de gran precio. ¿Cuánto vale este mensaje? Dime, ¿eso vale para ti y para mí hoy? Tú y yo tenemos que considerar nuestras vidas. Tú y yo tenemos que ser honestos delante del Señor. Cuando tú y yo estamos a solas y nadie nos ve y el Señor conoce lo profundo de nuestro corazón, ¿qué vale más que esto? ¿Qué vale más por lo cual los cielos y la tierra fueron hechos? ¿Qué vale más que fue anunciado en la palabra de Dios, que tú y yo decimos amar y que se encuentra en todas partes? El mensaje de Cristo que roba nuestro gozo. Entonces tú y yo tenemos que luchar contra eso y rogarle al Señor que su Espíritu Santo nos capacite para que ese mensaje vuelva a brillar en nuestros corazones, para que nuestro gozo pueda ser recordado. Esa es nuestra plenitud, mi hermano amado. No dejes que nada te lo robe, por favor. No dejes que te lo robe nada, porque te aseguro que saldrás de este lugar y lo que tú piensas que no existe vendrá como una lucha incesable para tratar de robarte este gozo, que estás en Cristo y eres partícipe de la comunión con Él. Tú lo verás mañana, lo verás hoy en la tarde. Afanes, deseos a veces legítimos, deseos a veces pecaminosos, pensamientos, lucha genuina, espiritualmente hablando, hermano, para que tu corazón no pueda disfrutar de este gozo que es completo, pleno en Jesucristo. Pero si el trabajo, pero si mi jefe, pero si mi esposa, pero si mi esposo, pero si mis hijos, pero si la guerra, pero... Somos completos, plenos en la comunión que tenemos en Cristo, hermano. Pero también aquí hay personas esta tarde que están en una peor condición. Hay personas en medio de nosotros que o piensan conocer a Dios y están justificando por qué no tienen esta comunión, o simplemente no les interesa esta comunión, porque su corazón está tan endurecido por el engaño del pecado que no tienen nada que ver con esta participación apostólica, con disfrutar lo que los apóstoles disfrutaron. Hay personas que están aquí diciendo, bueno, este no es el tiempo, quizás más adelante. O están diciendo en su corazón, es que tú no conoces mi corazón, pero yo sé que más adelante esto va. No te engañes, por favor. Esta carta va a ayudarte a examinar ese posible engaño que hay en los corazones. Y quiero animarte a ti que te engañas y que tienes 20,000 justificaciones en tu corazón para no disfrutar de esta comunión con los apóstoles, que es la comunión verdadera con el Padre y con Jesucristo. Y también de aquellos que esta tarde están diciendo, no quiero nada que ver con esto. Porque hay niños, hay jóvenes y hay adultos esta tarde entre nosotros. Y no quiero señalarte ni que te sientas señalado. Pero quizás esta sea tu última oportunidad para que el verbo de vida resplandezca en tu corazón y puedas entender que por causa del pecado eres un enemigo de Dios. Que Dios está airado contigo por causa del pecado. No quiero que pienses que tendrás una oportunidad mañana porque quizás mañana mueres. O porque quizás mañana Dios decida que tu corazón se endurezca y nunca más escuches esto. ¿Cómo no sabes si hoy es el día de salvación para ti? ¿Cómo no sabes si este es el momento adecuado para decir, Señor, ya no puedo? He desperdiciado mi vida buscando mi plenitud en muchísimas cosas. He destruido mi familia. He destruido todo lo que me has dado por mis ídolos. El orgullo, la soberbia, el dinero.
Las huellas del pecado respiran a tu alrededor, mi amigo. Mírate, mira tu familia. Mira cuán horrendo es el pecado, cuán aborrecible es, cuán destructor, cuán contrario a la perfecta vida que Cristo ofrece. Y mira el verbo de vida sufriendo en tu lugar. El Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, aquel que controla todas las cosas, humillándose y tomando una forma de siervo, tomando un cuerpo humano débil como tú y como yo. ¿Tú crees que no hay misericordia? ¿No alcanzas a percibir la humillación de nuestro Dios? Que siendo Dios se sometió a toda su ley. Aquel que vino y habitó entre nosotros y obedeció y murió y resucitó para que miserables pecadores como tú y como yo, porque esos somos, miserables pecadores, vivimos en una miseria sin Cristo. No te engañes, por favor, no te engañes. Puedes engañarte tan solo 70, 80 años y pensar que tienes poder, control por tus fuerzas, por tu mente. Y sabes que va a pasar un día en el que pases a la eternidad y de ahí el castigo eterno. Por 70 u 80 años que has decidido desperdiciar de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Nuestra vida sin Cristo es miserable. Tu vida esta mañana sin Cristo es miserable. Es miserable por causa del pecado. Pero para personas como tú y como yo, que somos miserables, Cristo vino y murió y resucitó. ¿Sabes para qué? Para que pudiéramos ser partícipes de algo más grande. Algo más grande que la fama, el dinero. Algo más grande que la salud aquí en este mundo. Algo más grande. Y este es el ser bienaventurados en conocerle a Él y tener comunión con nuestro Hacedor. No hay nada más precioso que eso. No hay nada que tu corazón debería de anhelar más. Él vino y hizo todo esto para que pecadores como tú y como yo, que merecemos el infierno y el castigo, podamos disfrutar de la mayor bienaventuranza, conocer a nuestro Hacedor. Así que, ¿qué esperas para rendirte a Él? ¿Qué esperas para decirle, Señor, ten piedad de mí? Tengas 8, 15, 60, 80 años. ¿Qué esperas? Porque el mensaje que predicamos es el mensaje de los apóstoles, que ellos vieron, palparon y escucharon al Hijo de Dios que se hizo hombre y que vino a salvarnos. Así que no tienes una razón para dudar, pero sí tienes muchas razones para que tu corazón corra a sus pies. Vamos a pasar a la cena del Señor.